Este error se ha jugado en más de 60 millones de partidas, convirtiéndolo en uno de los errores de apertura más comunes. Y vamos a ver qué es y cómo aprovecharlo. Bueno, esto es un patrón táctico que se puede aprovechar en diferentes aperturas, con blancas o negras, por ejemplo, con este orden de movimientos muy típico. ¿Qué crees que se juega más aquí por parte de las blancas? Sí, alfil C4. Extrañamente, y es un error, porque permite que las negras ejecuten una sencilla pero importante táctica de tomar N4 sacrificando temporalmente la pieza para recuperarla luego con D5, un ataque doble a las dos piezas menores. Y aunque esto no parece algo grave, después de este intercambio el problema es que tu oponente se complica más la vida haciendo cosas que no debería. Alfil C4 estuvo mal, pero en esta posición siguen con otro error que es tomar en D5 y después de eso su posición se vuelve muy difícil. De antemano decimos que lo correcto es jugar a D3, pero solo una minoría, de acuerdo a la base de datos, hace esto que es lo correcto. La mayoría, el 80% de los jugadores, hace un movimiento que prácticamente pierde rápidamente. Alfil por D5 es lo que típicamente se juega, tratando de al menos recibir el peón a cambio de la pieza, pero después de dama por D5 tenemos una posición con las negras totalmente dominante, que aunque no lo parece, vamos a explicar. Ocupamos el centro, atacamos al caballo. Si tratan de mantenerlo, podemos jugar F5 para expulsarlo, luego avanzar a E4 y expulsar el otro caballo. Tenemos diagonales abiertas para nuestros alfiles que controlan todo el tablero. Y es especialmente peligroso cuando movamos nuestro alfil a G4 y clavemos el caballo. Todo esto nos va a dar un ataque muy fuerte, mientras que las blancas no tienen cómo enfrentarse a esto. Por ejemplo, si juegan caballo C3, que creo que es lo más jugado aquí, atacando a la dama, vamos con la dama un paso atrás a D6. Y este movimiento es muy bueno porque pone a la dama en línea hacia el flanco de rey, anticipándose a un ataque que va a venir por ese flanco, cuando las blancas enroquen como lo hacen acá. Ojo a esto, jugamos alfil G4 y este movimiento ya tan sencillo ya le complica la vida a las blancas, porque está clavando el caballo y en algún momento vamos a jugar caballo D4 aumentando el poder de dicha clavada. Podemos intercambiar allí y dañar la estructura de peones, por ejemplo. El rey va a quedar expuesto y pronto podríamos darle jaque mate, enrocando en el flanco de dama, jugando F5, jugando E4, caballo D4, aumentando la presión hacia este caballo clavado. Un plan muy sencillo, difícil de contrarrestar por parte de las blancas. ¿Qué hacen? Bueno, si juegan H3, tratando de deshacerse de la clavada, nosotros no vamos a intercambiar, queremos mantener la clavada y sacarle provecho, y podemos ir atrás con el alfil, pero también podemos usar esta trampa de jugar H5 sacrificando el alfil, que no es fácil de resolver por las blancas, porque si no toman, nosotros vamos a seguir con nuestro plan de caballo de 4 y atacar al caballo clavado. Pero si toman, recapturamos con el peón y la cura resulta peor que la enfermedad. Ahora no solo es el caballo atacado, sino que se ha abierto la columna para nuestra torre. Y todo lo que necesitamos hacer es, en la mayoría de los casos, bueno, las blancas van a mover su caballo y nosotros nos deslizamos con la dama hacia el flanco de rey. Recordemos que habíamos puesto la dama allí para pasar rápidamente al flanco de rey. Y gracias a esta batería, pues las blancas están perdidas. Si mueven su caballo, damos jaque mate en H1. Y si tratan de escapar con este movimiento, F3, dando una ruta de escape a su rey, cerramos esa ruta con G3 y sigue lo mismo, vamos a dar mate. ¿Cómo pueden defender de alguna otra manera su caballo? Por cierto, aquí vamos a poner más atención a esta posición porque es la que se da más frecuentemente. Pueden tratar de defenderla con dama E2 y en este caso respondemos con la misma clavada de alfil G4. Cuando tratan de deshacerse de esto, tenemos una forma muy elegante de usar esto. No tenemos que mover el alfil, podemos contragolpear directamente con caballo D4, ahora atacando a la dama. Y no solo eso, sino además atacando varios puntos al caballo clavado, obviamente, y en C2, que desde ahí se atacaría incluso hasta la torre, el rey y demás. Por esta razón, las blancas, bueno, no pueden intercambiar, pierden su dama. También perderían su caballo. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo protegen todo esto? Dama D3, la forma, pero tomamos en F3 dando jaque. Y recapturan. Luego intercambiamos damas y en este punto es obvio que tu oponente se ha saltado la clase sobre estructuras de peones. Porque no es fácil conseguir la peor estructura de peones
que se ha conseguido. Tomamos con el alfil y tenemos una posición totalmente ganadora. Vamos a tomar el peón de T3, enrocando, fácilmente ganador. Bueno, no importa si protegen su caballo con el peón tampoco, porque usamos el mismo plan de alfil G4 clavando el caballo. Cuando tratan de deshacerse, vamos un poco atrás y después, si nos juegan G4, resuelven el problema de esta clavada, pero bueno, si ahora tienen unos problemas más graves. Han debilitado su flanco de rey y allí enrocar va a ser muy peligroso. Ahora atacamos también al caballo en E4 y tienen que pensar en, además, cuando hagamos el avance H5, movimiento muy molesto, con el que van a tener que, se abre la columna para nuestra torre, van a tener problemas de todo tipo. Si juegan caballo C3 atacando nuestra dama, en este caso ni siquiera tenemos que movernos a D6 como hicimos en la variante anterior, que nos servía para pasar la dama hacia el flanco de rey. Y aquí pues eso no es una opción, pero no tenemos que hacerlo. Jugamos alfil B4, clavando este caballo también y acelerando nuestro ataque. Si juegan alfil D2, neutralizamos la clavada, bueno, intercambiando y enrocamos en el flanco de dama. Y en la siguiente jugada, lo que sea que hagan, vamos a abrir la posición para lanzar un ataque mortal, ya sea con E4 o con H5. Vamos a minar todas las debilidades. Si juegan dama E2, intercambiamos allí, estamos amenazando al caballo, detrás está la torre. Esto es una pesadilla para las blancas. Se deshicieron de este alfil cuando le clavaba al caballo antes y ahora están aquí. Si juegan torre D1, de lo más jugado según la base de datos, este es otro error. Y esto es lo que he dicho desde el comienzo. Esta táctica no es que sea... O sea, el problema es que con esta táctica se abre la puerta para un montón de errores. Si se defienden bien, pues no pasa nada, pero siempre está la posibilidad de cometer muchos errores. Entonces intercambiamos todo aquí en D1 y luego jugamos alfil por F3, ataque doble, jaque y literalmente borramos a las blancas. Solo hay una forma como las blancas pueden salir después de esta primera táctica, pero eso lo veremos en un momento. Lo primero es que, bueno, algunos pueden preguntar qué pasa si mi oponente no juega caballo C3 aquí. Bueno, podemos conseguir esta táctica en diferente orden de movimientos, diferentes aperturas. También con las blancas. Por ejemplo, si uno empieza con caballo C3, sino alfil C4, que es más común, entonces jugamos caballo F6 atacando el peón y algunos de tus oponentes van a defenderlo con caballo C3. Transponemos a lo mismo. Podemos lanzar el mismo truco. Y bueno, cuando jugamos con las blancas, atacamos con caballo F3, lo defienden con su caballo C6, jugamos caballo C3, esperando a que jueguen alfil C5, porque eso prepara las condiciones para lo mismo. Caballo por E5, D4, alfil por D4, dama por D4. Y las negras enfrentan los mismos problemas que tenían años antes. Se ataca al caballo y a lo que está detrás. Bueno, algunos pueden resistirse a jugar alfil C5, digamos aquí, y entonces juegan caballo F6. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, podemos jugar alfil B5, observando que no hacemos alfil C4 porque ya sabemos que eso está mal. Y dejamos que nuestro oponente cometa el error de jugar alfil C5 y estamos en lo mismo. Aunque hemos incluido dos movimientos más, esto no cambia la situación. Podemos ejecutar el mismo truco de sacrificio, después tomar el alfil y el caballo está atacado. Si se va, vamos a jugar al E5, alfil G5 y con todas las mismas ideas de ataque, con oportunidades de aplastar rápidamente a tu oponente. Ahora hablemos de la defensa correcta contra esta táctica. Después de este intercambio y de D5, sabemos que la mayoría toma en D5 y se mete en todo tipo de problemas, una posición desventajosa. El único movimiento correcto es alfil D3. Salvar el alfil es lo que se quiere porque el alfil es más fuerte que el caballo. Y después de este intercambio en E4 la posición es aproximadamente igualada. Podemos jugar alfil D6, luego enrocar en el flanco de rey y en algún punto jugar F5, alfil G4. Algunas ideas de ataque, pero la posición es aproximadamente igualada. Pero a pesar de esto también podemos meterle algo de picante a la posición. Entonces aquí con alfil D3 esperan que tomemos el caballo y objetivamente eso es lo mejor. Sin embargo, podemos jugar F5 y confundir a nuestro oponente un poco más. Con esto no queremos solo tomar el caballo, sino que además tenemos la opción de atacar las otras dos piezas menores. Por lo tanto, este caballo pues tiene que huir, es lo más jugado. Pero también es incorrecto que vaya a G3 de lo más jugado. Seguimos con el avance de este peón y ahora podemos ganar más material. Porque incluso si toma con su caballo va a perder más material aún.
Así que, bueno, es la forma de seguir atacando esas piezas menores, el alfil va atrás. Y ahora, cuando se cree que vamos a tomar el caballo, todavía no lo hacemos. En lugar de eso, podemos meter otro movimiento intermedio más fuerte que es F4. Y en este punto vemos por qué haber jugado caballo G3 fue equivocado. Era mejor ir a la casilla C3. Así no tendríamos la posibilidad de atacar este caballo y tendríamos una posición aproximadamente igualada. Pero ahora con F4 presionamos aún más a las blancas y tenemos una situación ridícula donde ambos caballos son atacados al mismo tiempo. Y no es fácil o no puede moverse hacia adelante porque tenemos esas casillas controladas. Y bueno, es ninguno de los dos caballos. Entonces, ¿qué hacen? Van atrás. Pero ahora están obstruyendo el movimiento de todas sus piezas, su rey queda ahogado. Luego intercambiamos en F3 y no solo que tengamos nuestra pieza la hayamos recuperado, sino que la posición de las blancas es muy fea. Podemos jugar alfil C5, enrocar en el flanco de rey, dar un jaque por la columna. Y lo más jugado ahora es C3 para tratar de cerrar a nuestro alfil. Pero enrocamos, nos juegan D4 y ahora damos este jaque antes de proteger nuestro alfil. Y no hay forma conveniente como las blancas se puedan cubrir aquí. Nuestro peón controla la casilla de 3, así que no pueden cubrir ahí. Si el alfil va atrás, ahora podemos seguir atacando con alfil G4, aprovechando las dos clavadas. Y es toda una pesadilla para tu oponente jugar aquí. Si se cura con F3, podemos continuar con otro contragolpe. Ahora dama H4, ahora la dama dando jaque. Si se cubren, tomamos. No nos preocupa nuestro alfil, nuestros alfiles, porque tenemos tantas amenazas que superan a nuestro oponente. ¿Qué hacen acá dentro de todo esto? Si toman en G3, tomamos la torre. Si no, tenemos un ataque descubierto. ¿Qué hacer? Si toman con el caballo, entonces podemos aprovechar esta clavada nuevamente con alfil por F3. El alfil blanco está clavado, así que no puede moverse. Además golpeamos la torre. Tienen que enrocar para hacer algo y después de esto el rey está aparentemente a salvo, pero seguimos con nuestros movimientos de ataque. Tenemos una posición ganadora, ya tenemos un peón de más y estamos atacando, pero la forma de rematar esto es tomando en D4, abriendo la diagonal para nuestro alfil, tomando, dando jaque con este alfil y después de esto tienen que cubrirse con la torre. Y de nuevo podríamos ganar de diferentes maneras, pero la más enérgica e impresionante es sacrificar la torre. Que bueno, no es solo un sacrificio, también está atacando a la otra torre y después de que el caballo tome damos jaque mate. Toda esta variante es muy larga pero muy forzada y por lo tanto puede darse en tus partidas. Ahora resolvemos algo que la gente siempre pregunta. Bien, que todo esto está muy impresionante, pero todo esto se me va a olvidar después de ver el video. Entonces te voy a decir que nunca he recomendado memorizar, no somos robots, no se supone que hagamos eso. En cambio tenemos que entender la lógica. Y el ajedrez es un juego posicional, tiene unos principios que si entendemos bien nos permiten hacer movimientos naturales. Le damos la vuelta al tablero para ilustrar lo que queremos decir con esto. Tenemos esta posición con las blancas y si ves esta posición por primera vez en tu vida y no sabes nada de teoría, ¿cómo saber cómo manejarla? Tenemos aquí una opción, nos van a quitar una de las dos piezas, tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo mejor? Para los principiantes, normalmente un caballo y un alfil son lo mismo, pero la verdad es que no es así. Eso es una forma de simplificar las cosas, pero en general el alfil es un poco más fuerte, que controla una mayor cantidad de casillas. Por lo tanto, si tenemos que elegir entre cuál salvar, la conclusión será que salvar el alfil. Y por lo tanto, alfil por D5 no. Entonces ahí resolvemos este primer dilema. Pero ¿qué pasa si tu oponente no toma y ahora nos juega F5, como veíamos hace un momento? Hay que mover el caballo a algún lado. Y no sabemos qué hacer. Y tenemos dos opciones, a G3 o a C3. ¿Cómo escoger el movimiento correcto? ¿Se necesita saber toda esa teoría? No, no se necesita saber toda esa teoría. Una regla estratégica nos dice que debemos mantener nuestras piezas en el centro, que es el mejor lugar del tablero. Entonces a esto es lo que le llamamos al centro, esta zona aquí marcada con centro extendido. Y esto quiere decir que debemos mantener nuestras piezas allí, y por eso es que en la mayoría de aperturas desarrollamos nuestras piezas hacia allí, hacia el centro. Y entonces dentro de este centro vemos que está la casilla C3, pero no está la casilla G3. Por lo tanto, caballo C3 es más lógico. Y así resolvemos eso. Ahora cuando nos avanzan el peón, tenemos una opción, mover el alfil o mover el caballo.
Ya sabemos que debemos salvar el alfil. Es una pieza más fuerte, pero ¿a dónde debería ir? Entonces, no estamos hablando solo de esta posición en particular, sino en general de cualquier partida de ajedrez, para implicar la misma lógica. ¿A dónde mover el alfil? Aquí no se puede. Eh, ¿A dónde vamos? No queremos ir a la casilla inicial, así que tenemos prácticamente dos casillas para elegir, E2 o B5. ¿Cuál deberíamos escoger? Otra regla, otro principio que le llamo el principio de máxima actividad nos dice que debemos mover nuestras piezas tan adelante como sea posible. Muy sencillo, porque eso nos da más actividad y eso es lo que necesitamos para presionar a nuestro oponente. Por lo tanto, entre estas dos opciones, suponiendo que todo lo demás está igualado, vamos a jugar alfil B5. Y ahora después de este intercambio tomamos acá con la dama y tenemos una buena posición. De hecho, ahora son las blancas quienes presionan y las negras deben tener cuidado para defenderse apropiadamente. Y así es como podemos encontrar movimientos adecuados sin tener ni idea de teoría. Pues el ajedrez es un juego estratégico. Y bueno, el ajedrez posicional no puede ser una cuestión que tratemos solo en este video. Si quieres profundizar en eso, tenemos cursos completos dedicados a todas estas ideas para enseñarte cómo jugar el ajedrez en un nivel más alto. Estudia los cursos completos empezando por la clase maestra.